Bienvenidos a Mundo Valor, el canal de los avalúos. Una ventana abierta al conocimiento para acercar al tasador a temas importantes para optimizar su actividad profesional. En esta oportunidad se presenta la depreciación según Heidegger, basado en una investigación de documentos históricos para exponer la evolución de las fórmulas de cálculos de la depreciación de las construcciones, en especial el análisis de la propuesta del ingeniero alemán Erich Heidegger. Su ecuación matemática ha sido considerada hasta el presente y de hecho ha influido en los trabajos de los tasadores latinoamericanos cuando aplican el método del costo de reproducción a nuevo en los avalúos inmobiliarios. Adelante, acompañen este viaje al pasado para que sean testigos de la historia de la tasación latinoamericana. Al cumplirse 87 años de la llegada al poder de Adolf Hitler, el Parlamento Regional de la Ciudad-Estado de Berlín eliminó de su lista de hijos ilustres a Paul van Hindenburg, el presidente alemán que el 30 de enero de 1933 nombró como canciller del Reich a Hitler, quien luego de la muerte de Hindenburg asumió el cargo de presidente. Para el año 1935, ya Alemania estaba bajo la férrea y sanguinaria dictadura hitleriana. Este audiovisual de propaganda del nazismo muestra la ciudad de Berlín con grandes edificios, monumentos, avenidas, parques, espacios públicos y medios de transporte, donde se exhibía una prosperidad a pesar de la profunda crisis mundial para ese entonces. Desde 1933, las agencias gubernamentales y los funcionarios públicos recibieron instrucciones oficiales de no comprar nada a los empresarios judíos y de no tener ningún contacto comercial con ellos. Al principio, la presión de la persecución sobre los judíos fue principalmente económica. Un ejemplo de la persecución económica se veía en el mercado inmobiliario. Cuando una persona perseguida celebraba un contrato de compra-venta con una persona no perseguida, se debía pactar por un valor equivalente inferior al valor de mercado. Por tanto, era un precio de compra por persecución. En septiembre de 1935 llegaron las leyes raciales. En el ámbito cultural y científico se llevó a cabo una limpieza. Todo aquello que no era alemán debía ser eliminado, según los nazis. Así, los libros de escritores judíos de izquierda y pacifistas fueron quemados. Precisamente en ese mismo año se publica el libro de Erich Heidegger, La tasación de terrenos industriales y fábricas, así como terrenos y edificios para uso comercial y residencial, en cuyo contenido se propone el método de cálculo de la depreciación de las construcciones, que es el tema central a analizar en este audiovisual. Todo se inicia con la publicación en el año 1935 por parte de la editora Springer del libro La tasación de terrenos industriales y fábricas, así como terrenos y edificaciones para uso comercial y residencial, cuyo autor fue Erich Heidegger, miembro de la Asociación de Ingenieros Alemanes. Actualmente, esta asociación es una de las más grandes de Europa Occidental. También es coautor junto a Lipping Otto del libro Planificación y Ejecución de Fábricas, tomando en cuenta las instalaciones operativas generales, editado en 1933. Revisando el contenido del libro editado en 1935 y admirando el trabajo de edición, se llega al capítulo 4, la depreciación. Allí el autor
autor hace referencia o cita a 3 autores con sus respectivos libros. El primero de ellos, de Franz Wilhelm Ross, Guía para determinar el valor de los edificios. El segundo, del arquitecto Georg Koenzle, Valor de la construcción, valor de compra, rentabilidad. El tercero, del doctor Félix Moral, Los impuestos de los sistemas de máquinas. Pero hay algo muy curioso y que llama poderosamente la atención. Es la nota de la editora, que se leerá a continuación y se dejará a la libre interpretación. Se hizo una investigación para obtener referencias sobre la biografía de los 4 autores de los libros, esto es, Erich Heydrich, Frank Ross, Georg Koenzle y Félix Moral, en el sitio web de Immobilienfachwissen, obteniendo estos resultados por orden alfabético. Para Erich no hubo referencia. Para Koenzle, Georg, no hubo referencia. Para Moral, Félix, sin referencia. Para Ross, Franz, sí había información. Respecto a Heydrich, en su libro se puede leer que en ese momento era el jefe del Departamento de Construcción y Desarrollo de Máquinas de la fábrica de catenarias AEG. También era perito experto en fábrica para el Tribunal Superior y los tribunales del Distrito Judicial de Berlín. En cuanto a Franz Ross, nació en la ciudad de Kolbscheid en 1838 y murió en Hannover en 1901. Ciudad donde trabajó desde 1879 como tasador autorizado de seguros contra incendio y bienes raíces. Se le considera el fundador del método para determinar el valor de mercado de los bienes inmuebles. Su fórmula para el cálculo de la depreciación de las construcciones se basa en la relación entre la edad y la vida útil, considerando el mantenimiento preventivo. Autor del libro de texto Guía para la determinación del valor de la construcción de edificios, 1890. El libro no se ha publicado desde 1927. En la investigación, la opacidad de la información fue recurrente. Sin embargo, se tuvo éxito al conseguir el libro del ingeniero Heydrich, cuyo contenido sobre la depreciación se presenta en las siguientes secuencias. Continuando con la búsqueda de información sobre la historia de la depreciación, se encontraron 2 libros muy importantes para el desarrollo de la evaluación en el continente americano. El primero de ellos, Ingeniería Económica, Primeros Principios, del ingeniero civil John Fish, profesor de la Universidad de Stanford. El libro fue publicado en 1923 por McGraw-Hill Company. Sobre el tema de la depreciación, en el libro se consiguen los siguientes métodos. 1702, la línea recta. 1703, el fondo de amortización. 1704, la fórmula de Matheson. 1705,
la fórmula Gillette 1706, índice de iguales ganancias. Con respecto a la escuela alemana, el método de línea recta es común. El resto, no hay mención de los métodos de los autores alemanes. El otro texto, publicado en 1936 por McGraw-Hill Company, titulado Ingeniería de Evaluación, de los académicos de la Iowa State College y miembros de la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles, Anson Marston y Thomas Ack, presenta en su contenido lo siguiente. Capítulo 5. Métodos de estimación de la depreciación. 5.4. El supuesto de la depreciación por línea recta. 5.5. El supuesto del porcentaje fijo del valor depreciado. 5.6. El supuesto del fondo de amortización de depreciación ficticia. 5.7. El supuesto de la depreciación del fondo de amortización. 5.8. El supuesto de depreciación anual. 5.9. El principio de depreciación real por valor presente. Como se puede observar, se agregan otros métodos en comparación con lo contenido en el libro de Fish, y nuevamente no hay referencia de los métodos propuestos por los autores de la escuela alemana. En esta secuencia se pueden observar las curvas de depreciación de los ingenieros americanos. La imagen de la derecha del libro de Fish de 1923 y la imagen de la izquierda del texto de Marston, 1936. Como ya se había señalado en la secuencia anterior, no hay referencia de la escuela alemana. Esto sería un tema de investigación interesante para explicar los comportamientos de los científicos en el manejo de la información en esa época del siglo XX. Mientras esto sucedía en Alemania y Norteamérica, en el sur del continente americano, en Argentina salía a la luz pública el libro Antecedentes para el estudio de normas para tasaciones urbanas en Capital Federal, de los autores el arquitecto Raúl Fitte y el ingeniero Ángel Chervini, publicado en 1939 por los talleres del Banco Hipotecario Nacional. En el capítulo 5, el valor intrínseco y el valor relativo, los autores recomiendan que a los efectos del cálculo del desgaste y desvalorización de un edificio, la duración o vida útil no debe ser fijada por las tablas de textos extranjeros, pues en ellos se dan cifras que no son aplicables en Argentina. Más adelante señalan: a pesar de estas consideraciones y con ciertas salvedades, podemos aceptar la aplicación del método de Ross, que es, entre los analizados, el que más responde a la práctica y a la realidad para nuestras construcciones. También sugieren a aquel que quiera profundizar más en este punto, analizar las fórmulas siguientes: Gillette, línea recta, Matheson, del fondo de perpetuidad de Fichte. Igualmente, consultar otros textos, entre los cuales los ya citados de Fichte y Marston Ack. De manera que Fichte y Chervini habían consultado la bibliografía de las escuelas americana y alemana
para tomar la decisión y seleccionar el método del alemán Ross. Sería una osadía afirmarlo, pero esto se interpreta como un divorcio técnico entre los autores alemanes y norteamericanos, tomando la ventaja los tasadores argentinos para hacer la recomendación del método de Ross que hasta hoy, luego de 81 años, se utiliza en un gran número de países latinoamericanos. El libro de Heidegger fue todo un descubrimiento. Contiene fórmulas que por muchos años se habían enseñado en los cursos de formación de tasadores y que se han utilizado en los trabajos de evaluación inmobiliaria. Ahora aparecen así de repente, como por ejemplo la ecuación propuesta por el arquitecto Georg Wenzle. Se trata de la razón de la depreciación, que resulta del cociente entre la edad de la construcción elevada al cuadrado y la vida útil elevado al cuadrado. Heidegger señala que con esta ecuación se obtienen curvas de depreciación que presentan tasas demasiado bajas, especialmente en las temprana y media edades, si se comparan con la ecuación de Ross. El autor alemán hizo un gráfico identificado con el número 49, con curvas de depreciación representando los criterios de la línea recta de Wenzle y de Ross para vidas útiles de 100 y 200 años. Muy cerca en el libro, pero muy distante en el tiempo, aparece una fórmula emblemática muy utilizada por los tasadores latinoamericanos para representar la depreciación de las construcciones. Heidegger señala en su texto que considerar el uso de la línea recta es un procedimiento incorrecto porque no se toma en cuenta el aumento de la depreciación cuando aumenta la edad. Esto es, la tasa de depreciación es constante. A criterio del autor, comparando la solución de Wenzle y la de la línea recta, la línea de depreciación reconocida como correcta se encuentra casi en el medio entre la línea recta y la curva de Wenzle, de manera que para la determinación aritmética de la depreciación debido a la edad, en términos técnicos se puede utilizar la ecuación propuesta por Ross. La depreciación será igual al producto de un medio por la suma de la edad elevada al cuadrado sobre la vida útil elevada al cuadrado más la edad dividida entre la vida útil. Heidegger hace una exposición sobre el uso de la fórmula en relación a la edad del edificio. Si se han hecho remodelaciones, se debe asumir una edad que corresponderá al grado de rejuvenecimiento del edificio. Si el edificio se construyó por etapas y en diferentes momentos, y si los componentes individuales tienen casi la misma construcción y diseño, se debe suponer una edad promedio, que representa el promedio ponderado del valor del edificio y la edad de los componentes individuales. Si los componentes individuales pueden verse como construcciones independientes, deben tratarse por separado.